Te presento a Kero the Wolf. Este era un furry que tenía un canal de más de 100.000 subs, de hecho fue el furry más popular de YouTube en su tiempo, hasta que llegó el escándalo de sus Evidence, en donde tanto Kero como otros furries tenían un chat de Telegram donde discutían actos de bestialidad y necrofilia, con animales y videos que confirmaban que Kero había cometido esos actos. Videos donde se incluía al propio perro de Kero, ciervos muertos o el de un perro siendo violado con un bate de béisbol. En Latinoamérica tenemos casos mucho más suaves, como el de un artista que dibuja a pedo, ya me entienden esa palabra, y en los comentarios de su funa lo defienden porque todos los demás artistas lo hacen. O el de otro usuario que acosaba a más gente de las comunidades furries, compartía publicidad sobre niñas que le gustaban, bueno, era asqueroso. O peor aún, subió una foto a Facebook donde sobre su gato. Bueno, esto es real y está todo censurado por obvias razones. ¿Qué tan común son estos casos en la comunidad furry? Son todos unos zoofílicos encubiertos, son todos unos fetichistas sutros. Lo cierto es que no. En general la comunidad furry rechaza la Sofi, además de que la mayoría no tiene ningún fetiche relacionado a esto y en general son una comunidad bastante unida y que simplemente busca pasarla bien, así de simple. En este video repasaremos qué son realmente los furries, la complejidad psicológica que tiene la fursona, también veremos a los Therian, los transespecies dentro de los furries, la faceta sexual de los furries y la peor cara de esta comunidad. Me leí un montón de papers, artículos, documentales para responder las preguntas del comienzo y créanme que este tema es mucho más denso y complejo de lo que parece. Así que sean bienvenidos al mejor video de los furries que hay en todo YouTube. Pero antes que nada quiero agradecer a los miembros y a los Patreon que ven en pantalla porque últimamente me han estado demonetizando varios videos, así que se agradece que apoyen este canal. Los quiero mucho, hay contenido exclusivo y un server de Discord exclusivo por si quieren unirse. Y Martín Bobby me pide que me vista de coneja, pero bueno, no tengo traje de coneja, pero algo puede hacer para verme furro. Listo, creo que ya estamos en contexto del video. Ahora sí, comencemos con este documental. Pero antes de meternos de lleno con los furros, definamos primero qué es un furry, ya que Gonzalo Delgado pide por favor que le expliquemos. Ojo, daré una definición académica porque este tema está siendo demasiado estudiado desde hace años hasta el día de hoy. El doctor Courtney Plante, psicólogo cofundador del Proyecto Internacional de Investigación Antropomórfica y autor del libro Fur Science, aclara que los furry están lejos de ser simplemente definidos como los que se disfrazan de mascotas gigantes, los que se creen animales o los que se calientan con pieles. En simple, Courtney los define como fanáticos de los medios que presentan animales antropomórficos, es decir, animales que caminan, hablan y hacen cosas humanas. Courtney también lo pone a la par de los fanáticos del fútbol, que a veces se pintan y gastan mucho dinero en su equipo, o fans de Star Wars o Star Trek que hacen cosplay. Estoy esperando el festival para venir vestido de Mario. El punto es que son simplemente fans de algo, así de sencillo. Y finalmente este otro artículo también lo define como una subcultura compleja, que integra elementos de identidad personal, creatividad, pertenencia social y en algunos casos espiritualidad. La cosa es mucho más compleja de lo que parece y mucho más interesante de lo que tiene en apariencia. Y si quieren añadir un poquito más de complejidad, sumemos un poco de historia. Porque como dice Pan con abstinencia, los dioses egipcios son furros, o los aztecas eran furros como dice este comentario. Básicamente la historia está llena de animales antropomorfos. Repasemos brevemente un poco de esto porque nos va a ayudar a entender la historia de los furros en la humanidad. Según esta Wikifurra, se define el antropomorfismo como la atribución de características humanas a entidades no humanas, como objetos o animales, y se puede encontrar en los primeros ejemplos de arte humano. La figurilla de Loewensmensch data del Paleolítico Superior o hace unos 35.000 años, y es la obra de arte figurativo más antigua conocida. Otras obras de arte en años posteriores también iban a lo mismo, y para qué decir que varios dioses egipcios como Anubis y Horus también eran antropomorfos. Usualmente las metáforas eran usadas para entender fuerzas incomprensibles, y los animales representaban características deseables o indeseables de esa índole. Si ya eso se extrapola a los furros o no, es otra cosa que cada uno podrá ver. Más porque en culturas latinas también habían dioses antropomorfos, la línea era bastante similar, y siglo después la línea seguía con personas de la literatura de todo tipo. Pero no fue hasta 1980 que apareció recién el concepto de furry, cuando un personaje dibujado de Albedo Anthropomorphics de Steve Galachi inició una discusión sobre personajes antropomórficos en novelas de ciencia ficción. Y ahora, en 1985, se realizaron las primeras fiestas furry en la convención de cómics de San Diego. Luego aparecieron en los 90 sitios como Alfan Furry, Furrynet, entre otros. Y ya las fiestas más grandes, los escándalos y la sexualización también se hicieron presentes, pero eso ya lo vamos a ver con posterioridad. Todo esto es para entender que siempre hubo una especie de semilla furra en la humanidad. Y como les dije, todo esto fue creciendo a pasos gigantes con las convenciones que se hicieron con posterioridad, tanto en habla inglesa como también en habla hispana, aunque un poquito más tarde, porque fue recién con youtubers como Kazoo que esto se fue expandiendo muchísimo más. Aunque las convenciones latinas también estuvieron presentes siempre. En Brasil teníamos el Furfest, Vida Furry for Summer en México y otras furry en Argentina, Chile y Colombia, aunque no están tan masificadas hasta el día de hoy a diferencia de habla inglesa. Sin embargo, hay algo claro con esto, que a medida que estas comunidades fueron creciendo, el estigma que se les tiene también fue creciendo, viéndolo como unos fetichistas o a veces hasta unos sofi, o a veces simplemente como gente hiper rara o socialmente inadaptados. Un suscriptor promedio de Profe Jeremix, básicamente. Repasemos un poquito el origen de este estigma. Según el libro Fur Science, la imagen negativa del fandom se consolidó por varios factores. Primero fueron los reportajes sensacionalistas en televisión y prensa a finales de los 90 y 2000, donde se asociaron a los furries casi exclusivamente con fetiches sexuales o conductas ilegales. Y ya vamos a ver por qué. Y también
También como en algunas plataformas como 4chan se popularizaron memes y caricaturas negativas acerca de los furries, y en la actualidad hasta en el mainstream también se hace burla de los furries. De hecho, este artículo deja en claro que reportajes y artículos populares hicieron que el estigma se incrementara aún más cuando aún los memes ni siquiera aparecían. Por ejemplo, el artículo de Vanity Fair que publicó Pleasures of the Fur, que bueno, ya suena como un artículo sensual, que tenía un titular provocador en la portada: "Hey, that stuffed chipmunk is turning me on", básicamente vinculando a los furries con fetiches sexuales. Y en 2013 la serie CSI, Crime Scene Investigation, emitió el episodio Fur and Loathing, que mostraba una convención furry como un evento cargado de orgías y conductas desviadas. Este capítulo lo vieron 27.3 millones de personas, convirtiéndose en la serie más vista de Estados Unidos en esa semana, y los pobres furries tuvieron que pagar. Y otros programas como Mil Maneras de Morir también tenían su capítulo de los furries, que bueno, llega a dar risa todo eso. But the cock shooed Randy away with his pecker. Esto ha generado el estigma de que los furries sean vistos como fetichistas, zoofílicos o socialmente inadaptados. De hecho, algunos estudios como el de Roberts y Racing y Chow mostraron que entre 40 fandoms los furries estaban entre los peores evaluados, incluso por fans de otros géneros. Por lo mismo, también muchos furries temen a revelar su identidad. En encuestas que seguían a más de 10.000 furries en el libro que también les mencioné, 33.4% no se lo contaban a su familia y 45.8% lo ocultaban en su vida diaria. Esto, como pueden imaginar, ha llevado a múltiples consecuencias, como estrés crónico al estar constantemente a la defensiva con el resto, ocultar su identidad por miedo, lo que puede limitar la integración social y la autenticidad personal, autoestigma, es decir, que algunos internalizan los prejuicios que le dan, lo que afecta negativamente su autoestima también. De hecho, según este artículo gigante que ven en pantalla, es un resumen hermoso que me hizo la mitad del trabajo en este video, las tasas de ansiedad y depresión reportadas por furries son más altas que el promedio poblacional, especialmente entre miembros jóvenes y LGBTQ+. Esto no es necesariamente causado por el fandom, sino por factores externos como el estigma, el bullying y el rechazo familiar. De hecho, en varios estudios se encontró que los furries experimentaron significativamente más bullying que la persona promedio, ya sea medido como golpes físicos o como burlas u ostracismo. No los culpo, a mí me hacían bullying por cabezón y negro, me decían Ricochet, me decían AJ, me decían Jimmy Neutron, y oye, combo iban, combo venían, yo se lo devolvía, me burlaba de los gordos, de los otakus, de todo. Así que, bueno, el tema del bullying ya en cuanto a medir, depende mucho. No todos los tipos de bullying son iguales, porque muchas veces hay algunos bullying que son consensuados, que son mutuos, pero bueno, yo creo que eso es para otro video, quizá lo podemos cuestionar, pero volvamos al tema principal. Lo anterior hace que los furries se refugien mucho más en su fursona, ahí lo pronuncio bien, que pronto vamos a explicar cómo eso sirve como factor protector, lo que se incrementa aún más en sus comunidades, porque de hecho, a pesar de lo anterior, los furries presentan niveles similares o ligeramente superiores de bienestar subjetivo en comparación con la población general cuando se controlan variables sociodemográficas. Ahora vamos a entender un poquito cómo estas personas pueden estar bien, porque hermano, tú los ves y puedes decir, no, esta gente no está bien, pero créanme que esta gente sí, puede que esté mejor que tú. Este bienestar furry puede ser por distintas razones. Primero puede ser el sentido de pertenencia, ya que hay un grupo muy cohesionado en las comunidades furry, sobre todo en habla inglesa, lo que se asocia con mayor autoestima y satisfacción de la vida. También que el desarrollo de fursonas, arte y escritura permite la autoexpresión creativa. Además de que los círculos furries pueden tener también una red de apoyo social muy fuerte y que en estas comunidades también hay mucha apertura y diversidad, lo que hace para gente de orientaciones sexuales distintas, géneros distintos o neurodivergencias se sientan en un espacio psicológico mucho más seguro. Y ya sé que ahora queréis que vayamos a la parte morbosa donde hablemos de la Sophie, ya me entienden. Pero ahora, para que quede todo más claro, repasemos un poquito algunos datos demográficos de quiénes son, porque esto nos va a hacer entender todo de mejor forma. También para hacer referencia al mensaje de Niguonejo, que tiene mucha plata porque mira el presupuesto de esos trajes. Porque de hecho esos trajes cuestan de $2.000 para arriba. Mano, el que tiene plata hace lo que quiere. Así de corta, weón. Demográficamente el fandom furry está compuesto predominantemente por hombres blancos entre la adolescencia y la veintena. Rendimiento académico superior al promedio, si es que se está estudiando, son buenos para eso. Interés por la informática y la ciencia, pasión por los videojuegos, la ciencia ficción, la fantasía y el anime. Ya van entendiendo por dónde van y se están haciendo un perfil en su cabeza y se pueden dar cuenta de que quizá hay un furry a su alrededor, pero lo que quizá no es que un furry tiene 7 veces más probabilidades de identificarse como una persona transgénero. Eso está fuerte, eso está cabrón. Y aproximadamente 5 veces más probabilidades de identificarse como no heterosexuales. Recuerden, todas mis fuentes están en la descripción y estas son las bases de encuestar a 15.000 furries durante una década. No es que simplemente a alguien se le ocurrió en el baño y se sacó el dato del orto, no. 15.000 furries durante una década, papi, un estudio gigante. Y la mayoría trabaja, por si acaso, porque uno los ve y piensa que hay alergia a la pala en esos grupos, pero no, la mayoría trabaja porque si no, ¿cómo se pagan esos trajes, parce? Y no, tampoco son sin papás, según los datos, no tienen diferencias significativas de abandono a comparación de la población general. Y ahora, para ir cerrando este capítulo, hay que dejar algo en claro, que lo principal
principal que hace acercar a las personas al mundo furry. El fetiche, el sexo, el GIF, el contenido X furro. Puede ser, pero según los datos recolectados no es así. Generalmente se considera central el arte, la comunidad y la aceptación. El sexo no es muy central en el fandom, aunque el contenido adulto es bastante popular, ya que muchos sitios y creadores populares como Furaffinities o Furry, E621 de DeviantArt están asociados a contenido adulto, lo que indica su popularidad. Sin embargo, creo que eso no hace perder el foco. Tal como dice Albert Torrellano, tal vez solo intentan pertenecer a un grupo social más, como son las tribus urbanas, como los emos, los otakus o los metaleros. O tal como aclaran algunos autores, y acá cito, se trata de forjar amistades para toda la vida y construir una red de apoyo social en una comunidad que no los juzgará por tener intereses poco convencionales. Quizá lo más fascinante que nos revela una década de investigación sobre furries es que, en definitiva, los furries no son diferentes a los demás. Comparten la misma necesidad de pertenencia, una identidad positiva y distinta y la necesidad de autoexpresión. En otras palabras, son como tú, pero con piel sintética. Y esto no es simplemente palabrerío, casi toda la literatura que revisé indica eso. Que la comunidad es lo más importante para pertenecer y participar en este fandom. Pero ojo que el sexo tampoco queda de lado, el delicioso a todos nos gusta, pues. Porque puede que los furries la pongan más que tú. Y que yo quizá, probablemente, hay meses que uno tiene ley seca simplemente y no siempre hay tiempo, parcero, que gonorrea, pero bueno. Esta tabla basada en estudios ilustra que, en comparación con otros fandoms, los furries tienen más probabilidades de estar motivados por el sexo. Pero ojo. Más importante no significa que es muy importante. Ojo con eso. Tiene relevancia, pero no es ni de cerca lo más importante. Porque si bien los furries reportan una edad promedio de inicio ligeramente superior al promedio general de la población de inicio de actividad sexual, su frecuencia del delicioso es similar o ligeramente inferior a la media de la población general, pero con gran variabilidad individual. Además, una proporción considerable de furries se encuentran en relaciones estables, ya sea con otros furries o con personas ajenas al fandom. Así que sí, mi gente, puede que los furries la estén poniendo más que tú y que yo. Corta. Todo esto probablemente se debe a que en la comunidad encuentra gente afín con la que comparten algo muy profundo, además de un grupo social que le sube la autoestima y su bienestar general, y eso se refleja en cómo te relaciona con los demás. Pero el grupo y la comunidad no es lo único que les ayuda, porque sus fursonas son también algo muy relevante, ya que les permite crear una especie de alter ego, una persona que no son ellos, sino cómo le gustaría llegar a ser. ¿A qué me refiero? Lo veremos en el capítulo que viene. Pero antes que nada, mi ratoncita hermosa les quiere decir que se suscriban, por favor. Suscríbanse a Profe Dynamics, por favor, que llegar a los 200.000 antes de fin de año. No ayudaría mucho seguir divulgando la ciencia del comportamiento humano si se suscriben, porque la mayoría de ustedes no están suscritos y Hola, soy Pou, estoy triste porque me reemplazaron, pero también quiero dar el mensaje de que se suscriban al canal. Bueno, mi gente, parece que tengo pelea en el rancho. Pero ahora sí, repasemos la complejidad psicológica de la fursona. Seguro varios se preguntarán qué es una fursona. Básicamente la representación antropomórfica del yo, usada como avatar tanto en interacciones presenciales, por ejemplo en insignias, en convenciones, como también en línea, en una foto de perfil o alias en foros. Pero personalmente y de manera coloquial, a mí me gusta llamarlo un alter ego animal, o un alter ego antropomórfico para ser más preciso. Las personas suelen constar de una o más especies de animales, un nombre y rasgos de personalidad y otras características. Cada furry tiene la libertad de crear representaciones de sí mismo sin estar sujetas a la realidad. Por lo tanto, pueden reconceptualizarse en cuanto a edad, género, personalidad o características físicas. Ya acá todo esto suena raro porque puede haber un poco de P, espacio, Dofi, ya me entienden, al poder cambiarse la edad. Pero las investigaciones han demostrado que la mayoría de los furries crean fursonas que representan versiones similares pero idealizadas de sí mismos. Y de hecho, muchos furries afirman que, con el tiempo, su propio autoconcepto tiende a parecerse más a su fursona. Y mucho ojo con esto, los furries se identifican como animales, no con animales. No, lo dije al revés, la maté. Los furries no se identifican como animales, sino que se identifican con animales. Escuchen esto. Al igual que los cosplayers no se creen Spider-Man o no se creen Goku y Vegeta armado con un rifle gigante que paga impuestos, ¿Qué me puse yo pa' ti? Porque así, friki, porque tú... los furries tampoco se creen su fursona. Y miren, repasamos nuevamente este artículo que ya he mencionado muchísimo porque nos habla de la complejidad psicológica que tiene la fursona, que es algo muy interesante. En este artículo, que es el resumen del libro que ya he mencionado bastante, Furscience, se recopilaron datos de más de 100.000 fursonas y se encontró que los animales más populares incluían lobos, zorros, perros, felinos grandes, dragones y especies híbridas. También habían categorías como felinos domésticos, roedores, aves, osos, reptiles, nutrias y también algunas criaturas míticas. De hecho, en este programa chileno que aparece Salfate, el pelado conspiranoico, si hay un género cinematográfico que realmente se especializa en calentarnos con escolares, ese es el hentai. También había una gatita y que loco, el traje está bastante bien y ¿por qué me están pasando cosas viendo esa gatita? Nada, mentira, bueno, nada, sería. Entre las razones para elegir la especie habían varios factores comunes. Primero, una afinidad personal con la especie, atributos físicos y psicológicos deseados, también una estética,
simbolismo cultural y proyección de rasgos aspiracionales. Algunos eligen también por contraste con su personalidad real o como medio de exploración de la identidad. Curiosamente, también el género no siempre coinciden con los del creador, lo que también les permitía explorar identidades de género u orientaciones sexuales distintas a las reales. También está el hecho de que no solamente puedes tener una sola fursona, sino que puedes tener varias, dependiendo si quieres tener una u otra para distintos contextos o horarios distintos. Y ya si los quieres llevar a trajes, debes tener más plata que la chucha, pues. Si sale un montón de plata cada traje, ya para tener más de uno, loco. Ahí ya ves cada uno que hace con su plata. Pero si algo que me interesó muchísimo, porque de verdad que es demasiado interesante, es cuando lo llevamos al tema del Big Five. Y mamita, bueno, mamita quería que acá esto se pone muy bueno. Atención. El Big Five es el modelo de los 5 grandes rasgos de personalidad en psicología, que describe 5 dimensiones amplias de la personalidad que se recolectaron a través de un montón de datos que se repiten más en la cultura. Loco, quédense con que es el que tiene más evidencia científica hasta el día de hoy, mucho mejor que el MBTI. Bueno, esa weá no, esa caca. Big Five, lo mejor del mundo. Estas 5 dimensiones son apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Estos van por porcentaje y rangos. Eso quiere decir que estas palabras que les mencioné tienen su antónimo y eso van en rango en cada persona, como ven en pantalla. Y justamente como se expone en esta web de divulgación, en esta tabla se ve la diferencia entre los resultados del test de personalidad de Big Five de las personas normales y sus fursonas. Personas normales, ¿por qué habla como dominicano? Qué difícil me la puso, diablo. Sus fursonas eran más extrovertidos, más amables, más responsables, más estables emocionalmente, es decir, menos neuróticos y además menos abiertos a la experiencia que ellos. Las fursonas de los furries parecen tener un efecto normalizador, es decir, que se acercan más a la norma de personalidad común de la población que los propios furries. Esto puede dar indicio que los furries intentan mejorar su personalidad normalizándola con su fursona. Esto está muy cabrón. Y de hecho, en esta entrevista de Vice, un furry declara cómo su fursona Orión le ayudó a mejorar su bienestar. Bueno, esto es muy interesante, escuchen. Orión me ayudó mucho a descubrir quién era. En la universidad estaba muy ansioso y tenía una depresión terrible, así que empecé a dibujar a este pájaro. Era una personalidad descarada, de no le acepto nada a nadie. A partir de ahí empecé a sentirme más yo mismo. No me ponía ansioso yendo a la escuela y tenía la sensación de que estaba aflorando la personalidad de un hipógrifo. Era feroz y era lo que siempre quise ser, pero no podía. Cuando finalicé, hice el traje y me di cuenta de que era como una segunda piel para mí. A esto se le suma la paz que a mucha gente le da. No solo el ir con el traje de su fursona a las convenciones y estar con una versión idealizada de ellos, no solamente por eso, sino también la paz de compartir con los objetos parecidos a los tuyos, pues bueno, así de simple. Al igual que en un partido de fútbol, ve a toda la gente con la camiseta de tu equipo, ve a la misma gente, la misma sintonía, celebrando un gol, sintiendo la misma emoción que tú con lo que estás viendo en ese momento. En un partido político, cuando algún líder da un discurso emocionante, cuando ganan alguna elección, algo parecido, también comparte el mismo sentimiento en un concierto con gente con el mismo gusto que tú, que está en la misma sintonía, en una rave cuando la gente vibra la misma sintonía con la misma música. Ya. Los furries sienten esa misma emoción. Sienten esa emoción de compartir un gusto y estar en la misma sintonía con otras personas. Como hizo un furry hablando sobre sus eventos. No te sientes simplemente con alguien a quien le gusta lo mismo que a ti. Te sientas con alguien que sueña lo mismo que tú. Qué poético, hermano. Poesía pura. Y para ir cerrando el tema de fursona, repasemos este artículo muy interesante, el cual justamente repasa a grandes rasgos qué ventaja te da la fursona tanto en el mundo interno como en el mundo social. En este artículo glorioso, pero glorioso, se emplearon entrevistas semiestructuradas y observación a participantes de foros y convenciones furry y se encontró que la fursona ofrece un entorno protegido, tanto en el mundo digital como para eventos presenciales, donde los miembros pueden experimentar aspectos de su personalidad sin temor al juicio social, lo que permitía practicar roles sociales y conductas que quizás serían imposibles o incómodas en otros contextos. También lo que le dije de que permite explorar distintos géneros o distintas orientaciones sexuales, que en contextos fuera de la fursona estarían llenos de estigma y de burlas. También está el hecho de que la fursona puede ser un reflejo amplificado de rasgos existentes en cada persona. Por ejemplo, una persona que es extrovertida es más extrovertida, más audaz o más fuerte, o también son un vehículo para incorporar cualidades deseadas pero no dominadas en las personas. Y de hecho, para algunos la fursona se convierte en la versión más auténtica de sí mismos, porque refleja su yo sin las limitaciones de la vida cotidiana. También está el hecho de que muchos miembros desarrollan historias detalladas sobre sus fursonas, donde los eventos ficticios actúan como metáforas de experiencias reales, como traumas, logros o cambios vitales. Y lo otro en cuanto a la autenticidad y la máscara que supuestamente la fursona para ocultar la verdadera personalidad, en el fandom se entiende que la fursona es una manifestación legítima del yo, que puede ser igual o más auténtica que la identidad social tradicional. La fursona no tiene mucho que ver con creerse un animal o ser transespecie, como mucha gente ha afirmado, y que la izquierda woke no va a llevarle a la ruina, y todo gay, todo gratis, no, y que quizás esto es propio del capitalismo que hizo que las personas quisieran consumir y favorecer su identidad a través del consumo. ¡Váyanse a la chucha todo! ¡Váyanse a la chucha todo! Que la chupen, que la sigan chupando. Pero hay algo de ambas cosas quizá, pero no tiene que ver con las fursonas, sino con los Therian. Y acá es donde ya sí podemos hablar de cierta forma de transespecie en lenguaje coloquial, pero no técnico ni científico, por si acaso. Y no
Nuevamente pasemos a la parte de este artículo resumen donde hablan de los Therians. Realmente esto se pone cada vez más raro, pero interesante. Un Therian Es una persona que se identifica a un nivel profundo y duradero como un animal no humano, generalmente una especie real existente o extinta, ya sea en un sentido espiritual, psicológico o ambos. Esto es muy distinto a los furry, ya que a un furry lo puede motivar, por ejemplo, el adoptar una fursona por afinidad estética, exploración creativa o social, pero los Therians ven su animalidad como una verdad interna, no como un personaje ficticio o como una especie de alter ego. También los furries, que consideran que elige libremente su especie para crear sus fursonas, los Therians descubren o reconocen su especie interna, el Theriotype, a través de experiencias personales, sueños, meditaciones o introspección. Estos consideran que tienen una conexión psicológica más profunda con su especie, con su animal. Por ejemplo, un Therian lobo puede describirse como territorial, protector y con un fuerte sentido de manada, además de tener una fuerte conexión espiritual o metafísica con ese animal que descubrieron, entre comillas, Con la creencia de que poseen un alma, espíritu o energía animal, o a veces vinculada con ideas de reencarnación o vidas pasadas. Además, también está la conexión somática o sensorial, donde están los mental chips, que es adoptar patrones de pensamiento instintivos o conductas propias del animal. Están los phantom chips, que es la sensación de tener partes del cuerpo no humanas como cola, orejas o garras. Y los dream chips, que es soñar recurrentemente desde la perspectiva del animal. También los Therians puede que simplemente estén en el mundo furry porque ahí no son tan juzgados, porque en realidad esto no se tiene que mezclar de lleno con el mundo furry. Ya que no todos los Therians son furries y tampoco todos los furries son Therians, para nada. De hecho, en la muestra furries, los Therians oscilan entre el 5 y el 20%, y la muestra más reciente contiene tan solo un 7% de Therians en comunidades furries. Podría extender aún más el video con este estudio que habla sobre la identidad antrosomórfica, la Species Connection Scale, escala de conexión con especies, o el zoomorfismo, pero creo que eso es para otro video de los Therians porque tiene su complejidad aparte. Si lo quieres, coméntalo acá, llegamos a 5000 likes y tenemos video de los Therians y 100.000 visitas. Así de simple, y hago video de los Therians y se acabó. Porque ahí ya se habla de no sentirse 100% humano y ya, eso tiene su complejidad completamente aparte, nos desviamos mucho de los furries. Así que comenten si lo quieren. Pero hay algo importante que recalcar, que tanto los furries como los Therian nos muestran un atisbo de Sophie, ya me entienden, y justamente viendo sus mensajes de Instagram, como el de Rosis XX, me dan aire de zoofílicos, o de Carlota de Limón. Mi punto de vista es que están promoviendo una parafilia, que en este caso sería la zoofilia. Dale.jpg, ya te lo dije en su día, zoofilia enmascarada. ¿Está dando color, parece, o no? Y ojo con este mensaje, gente. Y Abey te dice, son una aberración de la humanidad. Loco, ya, ¿pa' qué tan? Básicamente una Hitler o una Lucía Girard con los furros. Aunque tiene Kitty en el nombre, hermano, debe ser furra de closet, por eso tanto odio, no sé. Honestamente, toda esta gente está exagerando mucho porque parece ser simplemente una pequeña parte de la comunidad la que realmente avala positivamente o tiene este comportamiento. Aunque, profe, ¿qué tan seguro estamos de eso? Porque la cantidad de no por furro nos dice algo completamente distinto. El GIF, bueno, está fuerte. Vamos a responderlo en el siguiente capítulo. Pero antes les quiero ofrecer mis asesorías. Estoy haciendo asesorías para youtubers para que crezcan su canal y puedan vivir pronto de su pasión y de su hobby lo más pronto posible. Yo hace más de un año que estoy viviendo con YouTube y realmente ha sido un camino súper difícil, pero de mucho aprendizaje, y quiero que ese aprendizaje que yo tuve en 10 años tú lo tengas en simplemente unos cuantos meses de seguimiento conmigo. Estoy un poquito acelerado promocionando la asesoría, pero de verdad que me emociona dar este servicio. Ya hemos tenido resultados con algunos canales bastante destacables, y además tengo un servicio donde te acompaño hasta que llegues a los 10.000 suscriptores. Antes de eso no te abandono. Puede durar un mes, 6 meses, un año, 2, 3 años, hasta que no llegue a los 10.000 suscriptores no te abandono. Así de sencillo. Puedes contactarme por Instagram o por correo, pero ahora sí, vayamos al tercer capítulo. Entonces, ¿esto no es zoofilia? La zoofilia es una parafilia centrada en la atracción sexual de algunos humanos hacia animales no humanos, incluyendo, en algunos casos, el deseo de participar en expresiones físicas de estos, o hacia la parafilia específica. Creo que esto se aleja completamente de la definición de furry que dimos anteriormente, no cabe duda ninguna, más teniendo en cuenta que la comunidad está muy a favor de los derechos animales y usualmente las convenciones hacen colectas para asociaciones protectoras de animales, así que lo que dice este seguidor de Insta no es tan certero. Lo furry es una sublimación de la o sublimación de autoconcepto al usar máscaras. No sé cuál es la manía de hablar en difícil, hermano. De un significado es estética contingente, y la relación material entre las variables que producen un efecto sí tiene algo de natural necesario. No sé qué estás tratando de decir, güey. Pero bueno, hay seguidor de Profe Mix, así que está bien. Los medios y las redes sociales tienden a sobrerepresentar el lado sexual del fandom, generando estereotipos clásicos que ya comentábamos. Esto sumado a que en estas comunidades son más abiertas en cuanto a la exploración sexual, tanto en orientación como en prácticas exploratorias. Pero, aunque el erotismo existe, no define al fandom en su totalidad. Hay un sector considerable del fandom completamente asexual respecto al contenido furry. Sin contar que una minoría muy pequeña, no más del 20%, realmente siente placer con el vestuario. Y tampoco sin contar que muchos furries han salido de la comunidad porque otra parte de la comunidad enfatizaba demasiado la sexualidad
fandom en lugares inapropiados. Básicamente que eran unos desubicados que no sé, que hacían cosas más cochinas en las convenciones en lugares donde no es propicio hacerlo. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay una gran diferencia en que tengas un fetiche con usar el traje o hasta ponerle bueno con el traje a consumir contenido GIF, es decir, contenido X con temática furry. A ver, ya me dibujaron como furro y me encantó, pero no me dibujen en GIF. ¿O no? No, guiño, no me dibujen, guiño. Y acá, si bien el consumo de Nopor en general, tanto normal como GIF, no es superior a otro fandom, según esta tabla, sí es por lo menos anormal en el sentido estadístico que este tipo de consumo y claramente superior a la media en grupos furries. Otro dato serían que los hombres suelen consumir más este contenido con estadística del 96.3% en grupos y en mujeres un 78.3%. Además, el 17.1% de los hombres reportó que cuando veía Nopor era exclusivamente o casi exclusivamente contenido X furry. Y alrededor del 5% reportó que la pornografía era el principal factor que lo llevó al fandom. Si bien a pesar de que el GIF no es una razón de peso para entrar en esta comunidad, sí está bastante presente su consumo. Pero ojo, mucho ojo, no confundamos las cosas. Que cada uno vea si eso es raro, ¿no? O patológico. Hay a cada uno, hay gente que sí o hay gente que no, como el filósofo contemporáneo el bananero, que podría decir que no. No, pero creo que uno cuando está solo con la pija en la mano no tiene que restringirse. Pero hay que aclarar algo que sí dista mucho de lo que es que básicamente esto no es Animal Roleplay, y esto lo vamos a aclarar. Acá en un post de Reddit confunden a los furros con gente que le gusta el Animal Roleplay, pero BDSM. Como ustedes, mis suscriptores, son gente tan inocente y de bien, igual que yo, y no deben saber lo que es BDSM. En resumidas cuentas, son juegos donde hay ataduras, dominación y sumisión. Ya lo entienden, así de simple, así de corto. Y en este contexto, el Animal Roleplay es donde una persona puede participar en un juego de dominación y sumisión al ser tratada como un animal. A ver, mi gente, que cada uno vea lo que le gusta en la cama al momento del delicioso, pero yo, al igual que muchos de ustedes, soy poco tradicional también. No, yo soy sutro, uno es depravado, yo les tiro el pelo, les pego el chachazo como el hocico. Pero loco, siendo más transparente, más coloquial, más como relación de amigo a amigo mientras me está viendo esto me descoloca. Me descoloca bastante, me parece extraño. Pero mientras no le hagan daño a nadie, que hagan lo que quieran. Así de sencillo. Pero el punto de mencionar esto sin desviarnos tanto del video es que, como aclara en este mismo post de Reddit, estos no son furros. Lo furro no necesariamente involucra algo a lo fetichista. Sin embargo, encontré un concepto muy interesante llamado ETI, Erotic Target Identity Inversion, donde se habla que puede haber una fantasía erótica al ser un animal en la comunidad furry. Repasemos el estudio, por favor, porque de verdad que es muy interesante. Aunque el concepto no tiene mucha evidencia empírica, pero no está de más repasarlo porque es interesante. El Erotic Target Identity Inversion, el ETI, es un patrón en el que una persona experimenta excitación sexual al fantasear con ser el mismo tipo de individuo que normalmente la atrae sexualmente. En términos simples, el, entre muchas comillas, objeto de deseo deja de ser algo externo y se internaliza, de modo en que la persona se convierte en su fantasía, en ese objeto. De esto deriva la autoginefilia, por ejemplo, los hombres atraídos por mujeres que sienten excitación al fantasear con ser una mujer, o la autopedofilia, hombres atraídos por niños que se excitan al fantasear con ser niños. Ya se puso turbia esta wea, hermano. Ya hablamos de pedo y ya se me dice la piel, weón. En este contexto, el artículo que le mostré al comienzo postula que algunos hombres furries podrían tener un ETI específico. Y en este contexto del ETI tendrían una excitación sexual al fantasear con ser un animal antropomórfico. En ese caso, el fursuiting y la representación de furzonas equivaldrían, en este contexto, al crossdressing en autoginefílicos, un cambio físico y conductual para encarnar el objeto de atracción. Y para esto sacan el caso clínico descrito por Freud y Blanchard en el 93 de un hombre que fantaseaba con ser un perro antropomórfico, Bobby Smith, y se masturbó con un peluche que representaba a ese personaje. En este estudio, una muestra de 334 hombres furries, reclutados principalmente en foros y sitios de esta índole, donde se documentó que solo el 12% había considerado seriamente la idea de ser otra especie, un 15.6% había considerado cirugía para parecerse físicamente a otra especie, lo que sugiere que la encarnación física literal de la fursona es bastante marginal en estas comunidades. También el 47% de la muestra declaró ser furry principalmente por motivos sexuales. Eso sí, interesante. Y del 53% restante afirmó que no era su motivación principal. De ese porcentaje, el 16.1% se contradijo en las respuestas abiertas y admitió que sí lo era, lo que sugiere cierta deshabilidad social o reticencia a reconocerlo. También en la pregunta ¿qué importancia tiene fantasear con ser o vestirse como un animal antropomórfico durante la masturbación? 46.8% dijo que era nada importante, 28.1% dijo que era algo importante, que era un porcentaje menor, y 25.1% dijo que era muy o extremadamente importante. Hay una alta variabilidad con esto, para algunos es irrelevante y para otros puede ser un elemento central en su sexualidad. Como conclusiones del análisis, el fursuiting no es necesario para que exista una motivación sexual dentro del fandom. En base a esto, el estudio encontró varias cosas interesantes. Primero, que la atracción hacia animales antropomórficos era casi universal, con medias elevadas, que la fantasía de ser un animal antropomórfico era igualmente
extendida y que la correlación entre ambas fue significativa pero moderada, del 0,21, lo que indica que, aunque relacionadas, no siempre aparecen con igual intensidad. En conclusión, hay un patrón coherente de ETI, la mayoría siente ambas cosas. Y ahora, en cuanto a interés por animales reales y autosofía, un porcentaje notable reportó algún grado de atracción hacia animales reales y de fantasía de ser un animal real. Sin embargo, las medias fueron bajas y la distribución es muy secada hacia valores mínimos. De hecho, más del 50% puntuó 0. Y la correlación entre sofía y autosofía también era bastante alta, era del 0,48. Y consideren que una correlación del 0,10 hacia arriba ya es considerable, es para tenerla en cuenta. Si bien la zoofilia no es el motor principal de la mayoría de furries, sí existe un subgrupo donde se da en paralelo. Cada uno puede sacar sus conclusiones respecto al estudio, ya que aparte, al igual que la mayoría de los estudios que hemos repasado, no se hizo en población latina o en población hispana, pero me llama la atención que el número de zoofilia no es menor. Más aún porque la importancia de la sexualidad en el fandom se reveló aún más o se incrementó cuando cambiaron un par de preguntas y se indagó de otra forma. Esto nos quiere decir que quizá los números de Sophie están un tanto subrepresentados simplemente de deseabilidad social. Básicamente que no quieren quedar mal al momento de hacer la encuesta. Y es que, tristemente, casos de Sophie y otras atrocidades en la comunidad furry no han sido pocos, para nada. Tanto en la comunidad anglo como en la comunidad latina. Pero que de verdad incluyen de todo, hermano. Sophie, pedo, necro. Está lleno de atrocidades todo esto. Damas y caballeros, pasemos al lado más oscuro de la comunidad furry. Dani Sisi dice en mi Instagram: como cada subcultura tiene su gente rara y tóxica, pero son simplemente gustos. Lo malo es que gente rara, tóxica y delincuente no ha faltado en esta comunidad. Vamos a repasar los casos más terribles de la comunidad furry, pero a modo de iceberg. Iremos de lo más simple y no tan malo a lo más complejo. Partamos con la convención de neonazis, entre comillas, de gente supuesta extrema derecha en el fandom furry. Ya saben que no me gusta usar el término de extrema derecha como buen tibio que soy, así que prefiero usar el de alt-right o alt-furries, como se llaman ellos, donde un subgrupo llamado Furry Riders, vinculado a organizaciones neonazis como los Proud Boys, usó un brazalete con una esvástica modificada con la huella de una pata como logotipo y comenzó a infiltrarse en las convenciones y a fundar las suyas propias, aunque después fue baneado del Midwest Fur Fest. También tenemos la convención Free For All, donde, como se ve en el video de Heisenwolf, se ve esa contradicción que tiene la comunidad furry, ya que esta comunidad siempre ha sido muy pro LGBTQ+, además de varios furries ser parte de la comunidad, pero aún así invitó a artistas que habían hecho tweets evidentemente racistas o homófobos, también prohibiendo la muestra de afecto dentro de la convención. ¿Por qué? Porque XD simplemente, bueno. Y porque también la convención tenía mucha influencia cristiana, como se ve en el video. Además de haber dramas por estafas, cuqueo, sexting, acoso, arte hecho con IA, vínculos con los Furry Riders y nada, loco, acá era un drama completo. Por lo mismo, el Free For All para 2024 no se realizó. Y el creador ahora está en una relación poliamorosa y con OnlyFans. ¡Bue! Lo anterior, mi gente, no es nada de nada, se va a quedar corto. Se queda minúsculo con los casos finales, pero ni eso. Tan solo ya se queda corto con los problemas en convenciones que ya han habido en otras convenciones como Midwest Furries o Rainforest. Es raro decir esos nombres. Y loco, acá la cosa se pone ya fea, así que voy a sacarme esto, perdón. Acá por favor, quiero un momento de seriedad. ¿Listo? Seriedad en el estudio. La primera, Midwest Fur Fest, celebrada en Illinois cerca de Navidad y siendo la convención furry más grande de Estados Unidos, en 2024 reunió a casi 17.000 asistentes. En 2014 sufrió una tragedia bastante curiosa. Casi apenas empieza el evento, varios participantes empiezan a sentir un olor a cloro. Básicamente un personaje hizo un ataque de gas con cloro, hospitalizando a 19 personas. ¿Quién era? ¿Un antifurro? ¿Un terrorista? Y al final fue Ryan Hill quien se declaró responsable. Aseguró que repetiría el ataque en la convención del 2021. Supuestamente estaba ligado a los Furry Riders, lo que hacía sentido con su ataque, pero al final nunca se confirmó que fuera él. Y a día de hoy, 2025, se sigue sin confirmar nada. Todo esto se queda cortísimo con lo que pasó en la convención que veremos ahora en Rainforest. Rainforest era una de las convenciones más grandes del fandom, la cual operó de 2007 al 2015 en Seattle. Tanto organizadores como participantes se hospedaban en un hotel esperando el evento y ahí pasaba todo el despelote. La primera noche se publica en redes alijos de alcohol dentro del hotel, lo cual estaba prohibido, pero ya puede pasar. También había vandalismo en los ascensores, también detectores de humo rotos para poder fumar y también baños inundados. Los días siguientes fueron 1000 veces peores. Reventaron bombas de jacuzzis, habitaciones casi se incendian, arrojaban pizzas por el hotel a la calle y hospitalizaciones por distintas drogas. Y lo más asqueroso, hubo denuncias por arrojar pañales sucios y excremento a la fachada del hotel, baños, habitaciones y autos de huéspedes ajenos a la convención. Por lo menos los organizadores pagaron las reparaciones, aunque cerraban los ojos cuando sucedía todo esto. Sin embargo, las veces siguientes estos casos se repetían, pero cada vez peores, normalizando la impunidad de que los furries fueran vándalos, y la organización siempre intentando ocultar y hasta a veces negando aquello. Estos casos fueron terribles, sobre todo el último, pero el que viene a continuación es sumamente macabro y triste. Y yo diría que muchísimo más que el anterior, casi que es de película de terror a ese nivel, y yo creo que en algún momento se va a hacer una película. Así que el editor, que esta vez seré yo, coloque un filtro de misterio y póngale condón porque esta parte se viene.
Te presento el caso de Frank y Christopher. Frank de 33 años y Christopher de 34. Ambos asesinaron casi una familia entera por su obsesión con una menor. Frank tenía 25 cuando conoció a una adolescente de 17 en ese rato en la comunidad furry y Chris tenía 27. La adolescente y Frank se involucraron románticamente, pero su madre, y con justa razón, y su padrastro le ordenaron que se mantuviera alejada de él, según los fiscales. Antes de los asesinatos, Félix supuestamente le escribió a la adolescente que ella era la única cosa que me hace feliz. Quería vivir feliz como siempre sin ninguna interferencia de sus padres. En la madrugada del 2024 de septiembre de 2016, Acosta y Félix se dirigieron a la casa de la chica con un plan para ayudar a la joven de 17 años a escapar de la casa hasta que cumpliera 18, dijeron los fiscales. Mataron a sus dos padres y a otra persona de un escopetazo y posteriormente Frank intentaba escapar con la adolescente. Fue la hija de 6 años que llamó a la policía cuando vio a sus padres fallecidos. El caso es horrible por algo que cualquier persona puede aborrecer y que demuestra que en la comunidad furry hay gente muy rara. Sin embargo, los asesi, espacio, YouTube no me demonetice, natos, están muy presentes en varias comunidades y no son tan distintivos. Pero en cuanto a gente rara y con su asquerosidad particular, los furry destacan bastante en Sophie y otras cosas. El editor, Jeremy del futuro, por favor, pone un filtro más cabrón y más tenebroso. Ya ver, permiso. Ahora el estudio sí va acorde a los casos que vamos a ver, porque ahora vamos a repasar algunos datos más pesimistas de los furries sobre la Sophie, espacio, Lea, y posteriormente los casos más densos respecto a esta. De hecho, una encuesta realizada entre el 97 y el 98 informó que aproximadamente el 2% de los encuestados furries declararon tener interés en la Sophie. Y esos datos igual fueron sacados cara a cara y el sesgo de disabilidad social puede jugar en contra en cuanto a esa estadística. Pero hay otra encuesta y tabla donde el promedio simple de todas las encuestas revisadas por algunas páginas es del 16.1%. que es un número mucho más alto que el resto de la población general y mucho más cuando hablamos de una parafilia tan deleznable, bueno, porque hay gente que simplemente tiene otra apreciación por los animales, por decirlo de alguna forma. I do not have a thing for humans. I am more attracted to dogs like German Shepherds. Y el fandom furry es una careta para ocultar todo esto para varias personas. Y en otras ocasiones, algunos usuarios la intentan justificar. Y peor aún, en algunas ocasiones esto se combina cuando entramos a asquerosidades adicionales como el CEP y pueden dar de las mayores atrocidades que hay. Pero repasemos con esto. Cupid the Deer, también conocido como Matty Whistle, fue un furry acusado de un solo cargo de delito grave de crueldad animal en primer grado. Según la acusación, Grabowski grabó un video abusando sexualmente del perro del servicio de Nacho Dogo, el cual fue publicado en internet y enviado a ella. Cuando la dueña del perro confrontó a Matty y a su cómplice, Noodlescop, de 24 años, amenazaron con matarla según el informe del incidente de la víctima. Fue condenado, pero no a cárcel, aunque eso cambió cuando en agosto de 2021, cuando se presentaron cargos contra Grabowski por un cargo de infantil, del cual fue declarado culpable. Cupid también tuvo otros involucrados en sus chats y son chats sumamente asquerosos, que de verdad no pienso leer y no les pienso mostrar. Por otro lado tenemos el caso de Tane y Snake King. Estas personas no fueron condenadas a nada por lo que sabemos, pero sí tenemos un chat asqueroso que muestra un poquito para dónde iba la cosa. Ambos eran unos furries, pero Snake King le gustaba el sosa, un fetiche por tortura y asesinato animales. Un día Tate y Snake hacen planes para Nacho Dogo, sí, el perro de la mujer de la historia anterior, donde hablaban acerca de que el plan es drogar a Nacho Dogo y cuando esté inconsciente violarla con otros desconocidos. Pueden ver los chats a continuación porque causa confusión de a quién quiere cometerle tal acto y bueno, digamos que es un tanto confuso todo esto. Desde que se conocieron, Tate disfruta de un video donde Snake Thing droga y viola a un cachorro de 10 a 12 semanas. Y para finalizar, Snake Thing y Tate planeaban alquilar una cabaña en el Bosage para... léalo en el chat, bueno, no tengo nada más que decir, este tema es asqueroso, bueno, pero bueno, pueden leerlo ahí. Y finalmente, yendo con los últimos casos de habla inglesa, tenemos el de Kero the Wolf, probablemente el más polémico de todos. Kero era un fursuiter y youtuber que superó los 100.000 subs desde hace años, siendo en su rato el furry más famoso de YouTube, hasta que llegó el escándalo de su Evidence, en donde tanto Kero como otros furries tenían un chat de Telegram donde discutían actos de bestialidad y necrofilia, con animales y videos que afirmaban que Kero había cometido esos actos. Esto incluía las fotos de Kero en situaciones sexuales con probablemente su perro, según tengo entendido y según reporta la información, y otra con un zorro muerto, weón, supuestamente encontrado en la carretera. De verdad, esto está cabronísimo, cabronísimo. Otros videos e imágenes del grupo incluían a un individuo penetrando el cadáver de un ciervo, otro individuo penetrando un perro vivo y atado, y un animal atado a un tronco siendo vivo con un bate de béisbol. Kero afirmaba que su cuenta había sido hackeada, pero la evidencia decía lo contrario. Años después, Kero presentó su video llamado My Side, en donde relata su versión de los hechos y que si bien la policía lo investigó a profundidad, no lo declararon culpable. La verdad es que como el abuso ocurrió en 2014 y en Nueva York el delito de bestialismo era un delito menor con una prescripción de 2 años solamente, y como el abuso ocurrió en 2014, cuando llegó la policía en 2018 ya era legalmente imposible procesarlo. Además de que la policía revisó su dispositivo si no había nada, obviamente porque eso simplemente se borra. Quedó libre por tecnicidad
romanticismo a ligar, por decirlo de otra forma. Hay muchísimos más casos sobre todo esto. Si quieren que haga un video repasando a profundidad todos los casos que hay, también coméntenlo. Pero ahora vamos a nuestra parte del mundo, LATAM. Porque si bien no tenemos datos certeros reales de delincuentes fuertes que hayan hecho atrocidades parecidas a las anteriores, sí tenemos casos también que son sumamente asquerosos. Y ojo que estafa hay muchas, pero esto se queda corto con lo que vimos anteriormente. Y acabo de tener cautela porque son casos no procesados judicialmente y que no podemos afirmar. Podemos estar haciendo acusaciones sin fundamento, así que voy a ser cauteloso. Un suscriptor me ayudó a recolectar información sobre casos duros de LATAM, y hay varios en los que no se tiene mucha información, así que voy a repasar dos donde hay evidencia para poder asumir algo. Primero está el caso de Sebastián, pondré su nombre y no el resto de los datos por precaución. Este chico acosaba a personas de comunidades furries, como ven en pantalla, con audios asquerosos. Quiero que le revieses esta Sara. Hola Sara, quiero chuparte la vaguita. Otra atrocidad que compartía en su Facebook, en su muro de Facebook, cuando le aparecían publicidades de niñas en traje de baño, hermano. Qué asco, qué puto asco. En otras publicaciones ofrecía C, espacio, ya me entienden, P, gratis. Y de verdad, qué asco siento al escribir esto porque las publicaciones sobre niñas serán eternas. Pasan a cada rato en su perfil. Y lo más asqueroso y grave aún, que en una publicación le hizo un tributo a su gato, por decirlo de alguna forma, para que YouTube no me censure, que obviamente va a estar todo censurado. Su perfil actualmente está borrado, pero espero que se pueda hacer algún tipo de justicia en algún momento. Una persona así, que ni siquiera se esté tratando, es un peligro andante. El otro caso es el de Paco Panda, pero ojo, se dice que han falsificado su firma, pero quiero hablar de otro tema. Se le acusa de presunto pedo, ¿me entienden?, al dibujar a personajes niños con adultos en situaciones sexuales. Lo que me preocupa es que varios, más allá de si es real o no, han justificado el hecho con que varios artistas lo han hecho y con que es normal de que eso pase en la comunidad. What the fuck con la raza que solo funa por funar. Acá está el dilema de la fantasía de que el dibujar acerca de esto ayuda a calmar esa fantasía de pedo, pero bueno, creo que esa es temática para otro video. El caso es que realmente me sorprendió el hecho de que lo hayan defendido tanto. No quiero defender a los furry ni mucho menos casi a capa y espada porque han hecho cosas malas y también hay cosas asquerosas en el fandom, eso no se puede negar, pero estamos claros que los casos así de extremos son la gran minoría. Y creo que para integrar todo el video y que no se vayan con una perspectiva tan negativa de los furros y asquerosa, pero sí consciente de que siempre va a haber gente rara en el fandom que haya simplemente, lo repetí como 10 veces. Así que vamos con mi sección favorita del canal, mi humilde opinión. En mi Instagram, Maximiliano opina de los furries diciendo: respetable, mientras no hagan daño a los demás, eres libre de hacer lo que quieras. Y creo que eso es precisamente el mensaje que quiero transmitir, sobre todo porque en épocas anteriores ha dado atrocidades y problemas con otras comunidades y minorías. En su tiempo, cuando la homosexualidad era penalizada y patologizada, la ciencia de origen a que se pudiera justificar casi de forma científica el hecho de, bueno, atacar, odiar, hacer terapias de reconversión a gente de la comunidad LGBTQ+. Lo mismo pasa con la transexualidad, con el gender identity disorder y todo esto. El simplemente patologizar a estas personas puede hacer que estemos cayendo en algo parecido a lo que caímos en épocas anteriores. Un hecho que todavía a la psicología le cuesta recuperarse y le cuesta lavarse las manos, porque la verdad no se las puede lavar, con que también contribuyó a todo esto. En general, como que queremos patologizar lo raro cuando algo se sale de la norma común o se sale de nuestra burbuja, muchas veces lo patologizamos. En el pasado fue con la homosexualidad, posteriormente fue con la transexualidad y ahora digamos que esa patología se va descartando. Pero era con fandom que simplemente tienen gustos distintos, gustos bastante distintos y que uno no los puede compartir por más que las orejas de gato igual se veían piola. Piolas es que tuviera 5 años y fuera hueco. No, mentira. No, chiste homofóbico para la risa. Pero en general nos gusta poner esa categoría de enfermo a los furries porque se nos sale de la norma, porque no tenemos cómo explicar un camino y un historial de aprendizaje completamente distinto al nuestro. Lo intentamos categorizar simplemente para entender el mundo, pero eso no está bien. Como dice un comentario de Reddit que vi por ahí, en general no creo que sea diferente de otras subculturas raras como los góticos lo eran en su tiempo. Simplemente la vestimenta es un poco distinta. Minita furry, mucha fuerza. Minita gótica, mi DM. Pero ya, pues, pongámonos serio. Simplemente como conclusión final del video quiero ver lo que dice Kevin Sig. Me parecen raros, pero igual, ¿quién soy yo para juzgar? Y yo no soy nadie para jugar, hermano. He hecho muchas cosas raras durante mi vida y durante mi historial como youtuber. Pero siento que se lo tengo que confesar de todas maneras. Yo nunca he tenido un sueño húmedo, weón. Y despierto con la tula así parada, weón, con los penes. Como dice la Anita Joestar, si no vean a nadie, que hagan lo que quieran. Sí, güey, si no hacen daño a nadie, da lo mismo. En las convenciones se ven súper felices y en paz, en comunidad. En este video, por ejemplo, del Vida Furmet, es curioso como el ambiente como que se puede oler. Son videos que puedes oler, pero la gente se ve muy animada, loco. La gente, sobre todo la gente que tiene fursona, hermano, que tiene el traje, se ve muy contenta, se ve muy libre, casi como que transformándose. Y se nota mucho el contraste porque después véalo sin traje y hay una diferencia gigante. La diferencia es el que tiene plata igual, pues cuenta. O en esta convención también que el video se puede oler y no creo que huela a un Coral Fantasy, a un Bonnie in Roma, a un Invictus. No creo. Debe ser un aroma muy de nicho lo que debe oler ahí. Mira,
A ver, lo que tenemos aquí es un perfume mucho más rancio de primera impresión aquí en el aire, olido así en el aire, más rancio en el sentido que es más amargo, más acuerado. Me puede morir tranquilo, hermano. Puse un video de Andrés Perfume Man en mi canal. Listo. La gente se cagada de calor. Había una especie de rey furra. Loco. La gente se veía muy contenta. Y la misma persona que fue a esa convención dijo de que tampoco estaba tan lleno, de que estaban recién empezando, pero aún así pudieron recolectar 2 millones para una fundación que cuida perritos, para una... Creo que no es una ONG, pero una organización simplemente. Y también la gente no estaba muy abierta a conocer gente porque eran las primeras convenciones que mucha gente iba. Pero loco, la gente está en su comunidad. En este otro video, el fursuit de este compadre es espectacular, pero el ambiente que tiene ahí se ve muy de comunidad. Se ve de gente que la quiere pasar bien, loco. Así de simple, que tiene un gusto distinto a ti y la quiere pasar bien. Ahora el problema es cuando ya se meten con niños o con animales que para mí son sagrados, sobre todo cuando se vulneran. Y ya estuvimos presentes de que en ciertas comunidades ese comportamiento es normalizado. Sobre todo el arte con menores, hermano. Eso sí me perturbó bastante, de que estuvieran normalizados y que muchos justificaran, porque si entonces en ese caso todos los furries serían... No es la misma lógica, es una deducción bastante de bajo IQ. Y que esté normalizado el dibujar con niños, la verdad, me perturba. Eso tiene que ver mucho con que en esos grupos no está tan mal visto, no es tan poco común que se haga eso. Me recuerda mucho a los grupos Red Pill, donde ciertos comportamientos misóginos está bastante normalizado, donde se ve a la mujer como un autómata con hipergamia que siempre se va a cagar al hombre y siempre va a preferir el estatus y todo eso. Y eso es justificación para comportamientos de mierda súper misógenos que a veces llevan a la violencia, a veces llevan a masacres. Pero bueno, esto lo repaso en este video donde hay un documental gigante y digamos que bastante perturbador. El video de la Red Pill donde habían hasta foros de cómo vio espacio, ya me entienden, LAR. Pero bueno, los dejo invitados a ese video, estoy seguro que les va a gustar. Y recuerden que se pueden hacer miembros así desean para contenido exclusivo. Muchas gracias.